Y para continuar con nuestro verano tenemos a un pintor malagueño de cepa, Boquerón de cepa, porque teníamos esa duda, tiene una cara así como extranjera, pero no, es malagueño. No sé, americano, alemán, ¿verdad? Es de esa mezcla que Málaga tiene de gente rubia con ojos claros, ¿verdad? Los hijos de los pescadores normalmente son rubios con ojos claros. Fíjate. Pues tenemos hijo aquí de pescador. A Pepe Bornoy. Muy buenas noches. Buenas noches. ¿Hijo de pescador? Sí. Hijo de pescador. Sí. ¿Por eso pintas también los colores? ¿Eres capaz de sintetizar esos colores que yo he visto? No hay una norma para pintar bien o mal. El resultado final es lo que importa. Y puede ser hijo de un pescador o hijo de un ministro. Sí, no claro. hay ninguna razón. El talento lo tiene quien lo tiene, venga de la procedencia social o de la escala social que venga. Eso no es un don natural y se produce donde se produce y cuando se produce. Eso viene en los genes, independientemente del estatus o de... Sí. Pues Pepe Bornoy ha sido el creador del cartel de Málaga de la feria de este año, 2006. Y tenemos unas imágenes, Quito. Ahora después las vamos a tener. Después las veremos de cómo ha quedado ese resultado del cartel. Para hablar de ese cartel, Pepe, ¿en qué te has inspirado o es un encargo? Bueno, siempre el cartel de la feria de los últimos años siempre es un encargo que hace directamente el señor alcalde, ¿no? Por tanto, me he tenido que ceñir a las reglas que tiene el cartel y el cartel de encargo, ¿no? El cartel de feria. El cartel tiene unas primicias que son ineludibles. Tiene tres primicias que no sé, si te sales de ella, pues no cumple su función. ¿Una que es la mujer, por ejemplo? No, la mujer no, depende del producto que se enseñe. Lo estamos viendo, pues estamos viendo. Si es un cartel de feria, naturalmente tiene que tener temas alusivos a la feria. En este caso, pues la figura central es la figura de la mujer andaluza, en este caso concreto de mi sobrina, ¿no? Tiene que tener esas tres primicias que os digo. La figura central debe ocupar un 30% de la imagen total del cartel. Es el reclamo, la llamada de atención, y luego debe tener, la segunda es pues lo que los franceses bautizaron hace más de un siglo como un coup dans l'œil, un puñetazo en el ojo. O sea, el cartel, el producto que se enseña se debe ver desde mucha distancia y saber lo que está enseñando sin tener que recurrir a mirar la rotulación, que es otro de los... Esos son los fuegos que estamos viendo, digamos, por si... Pues sí, el fuego un poquito el fuego es una artificial. mezcla, eso es una mezcla de fuegos artificiales, globos, y el sombrero verdial. Y la alegría, ¿verdad? El sombrero verdial. Y bueno, después tiene otra alusión a Málaga, son las dos columnas de las 4 que hay a la entrada del puerto. Y también vemos la catedral, me parece. Y la torre de la catedral. La catedral, además de los colores, el verde y el azul, el verde y el morado, que están en la bandera de Málaga y están en toda el escudo de Málaga, que está en el cartel, aparece a modo de dos flechas que se cruzan, y en la rotulación, que empieza verde y termina morada. Y nos comentabas, Pepe, que has mezclado lo tradicional con lo digital, ¿no? Sí, sí. Bueno, he tenido que hacer unas concesiones. Al hacer un cartel te tienes que ceñir a un tema. El tema de la feria no podía hacer lo que estoy haciendo con mi última obra, que es totalmente abstracta, ¿no? Entonces he tenido que retroceder casi 10 años. Y de hecho tiene una explicación, que es que yo estaba convencido de que ese cartel de la feria en mi tierra me lo iban a encargar hace 10 o 15 años atrás. De hecho tengo el cartel de las ferias de otras ciudades andaluzas, en el año 87 el de Córdoba, en el 80 y en mi tierra donde llevo trabajando 42 años, pues curiosamente no se habían acordado de mí. ¿Ha sido este año? De forma que mi sobrina, que es la figura femenina que se ve en el cartel, el retrato corresponde a un retrato que le hice hace 14 o 15 años. O sea, ya está aquí. No, ya hay que plancharla para verla igual. Está mucho más guapa porque ya es una mujer de 35 años y está muy hecha, y es bellísima, está mucho más guapa que en el cartel. De hecho, el día de la presentación del cartel le pedían más autógrafos a ella que a mí. ¿Sí? Sí, estaba presente y le pedían todos los autógrafos del mundo a ella. Y salió en todos los medios de comunicación, pues como una representación de la mujer malagueña guapa, ¿no? Pero bueno, tiene esa anécdota. Han tardado mucho en encargármelo y cuando me lo han encargado, la modelo ya no era exactamente igual. No era la misma. Había crecido un poquito. Había crecido un poquito. Pero eso, como decía muy bien Fina, has mezclado esos dos estilos, la tradicional y la innovación. No todos los pintores son capaces de evolucionar en sus pinturas, ¿no? Yo creo que tú has sabido perfectamente. Debería ser algo que lleve consigo el artista, eso que te decía antes, el arte es un don aplicado a todas las disciplinas artísticas, a la música, al cine, a la literatura, a todo es un don natural. Y entonces con ese don natural, el que posee ese don natural, creo que debe llevar consigo la evolución.
porque quedarse estancado en lo que haga, en danza, que la danza que hemos visto ahora, sí, o en literatura, o en cine, o en lo que sea, quedarse estancado es un poco morir siendo joven, y claro, el gusanillo de la creación está por dentro y debe investigar, como mínimo investigar, ¿no? Pepe, pero yo creo que eso va más que en el artista, en la persona, porque hay personas que no avanzan porque se ven incapaces. Sus metas están aquí. Bueno, no pues están entonces esos son pintores, pero no son pintores de oficio, es otra cosa, pero no es un creador, no es un artista. Tenemos en nuestra ciudad, en nuestra provincia, al maestro Picasso, que se murió con 93 años y estuvo creando hasta el último momento, investigando y rompiendo, haciendo de rompedor toda su vida. No es una cosa que tenga que ver con la edad, lo del tener un espíritu transgresor o tener un espíritu de necesidad de investigación, eso no tiene nada que ver con los años. Hay pintores con 90 años y son modernísimos pintando, y pintores con 30 años, que es más complicado, o sea, el joven viejo es más complicado. Totalmente conservadores. Y es conservador y no aporta nada, o sea, es más de lo mismo. Por eso ahí está la grandeza del arte o de la creación, que si eres inquieto y tienes ambiciones, cuando digo ambiciones artísticas, no estancarte, entonces sigues investigando toda la vida y sigues inventando, que es lo nuestro. Pepe, decías antes que el talento es muy importante, yo estoy totalmente de acuerdo, pero sin duda la preparación de un pintor también es muy importante a la hora de hacer sus cuadros, sus pinturas, su creación, ¿no? Porque si no puedes plasmar todo aquello que sientes, que quieres. Claro, es una herramienta, en los principios es muy importante. Yo no he tenido suerte, yo lo he tenido que hacer todo. Yo soy autodidacta nato, no he tenido acceso a ningún tipo de estudios. No estudiaste Bellas Artes ni nada, fue totalmente ningún tipo de estudios, autodidacta. Nunca, totalmente autodidacta, pero mi necesidad de aprender y de querer saber era tanta que desde los 8 o 9 años, naciendo en las playas del Palo en los años 40, os podéis imaginar, posguerra dura, y hijo de pescadores, las posibilidades de meterte en el mundo de la pintura o de la música o de la literatura eran nulas. Sin embargo, yo con 8 años, con 9 años, ya leía Dostoyevsky y ya en ese ambiente me gustaba todo lo que pudiera tener creación, el cine, la literatura, y con 16 o 18 años empecé a viajar y empecé a ver mundo y bueno, y en medio una etapa donde tuve que trabajar en los oficios más duros para sacar la casa adelante. Yo era el mayor de 5 hermanos y mis hermanas eran muy pequeñas, y cuando murió mi padre yo tenía 18 años y yo era el que tenía que llevar a casa lo que... Y después por la noche estudiaba. Cuando terminaba de trabajar de peón de carpintero o de albañil, por la noche me iba y estudiaba teatro y hacía otras cosas. Que era lo que me gustaba. En cada momento, supongo. Empecé a pintar con 22 años. Antes había hecho teatro. Había hecho 5 años de teatro y me había movido por todos los pueblos de Andalucía haciendo teatro. Vemos que era un espíritu inquieto. Sí, toda mi vida. Y bueno, y después la literatura, que es mi segundo... ¿Esa responsabilidad ya se plasma también en los cuadros o no? Sí. ¿Verdad? Sí. Los cuadros no están exentos de poesía y la poesía no está exenta de color. Para mí la literatura, que es lo que hago en los últimos 35 años, la fusión de pintura y literatura, acabo de presentar el último libro hace una semana y para mí eso es importante, no sé vivir sin una de las dos cosas. Claro. Todo lo demás es anécdota, el teatro, si he hecho fotografía o si hago, todo eso es más anécdota. La pintura y la literatura es una necesidad básica que la tengo que hacer todos los días y muchas horas. Pepe, y para terminar, ¿te sientes realmente reconocido por Málaga? Me siento más reconocido por otras ciudades e incluso por otros países. Málaga es una ciudad, yo la acuñé la frase de Madrastrona, de la ciudad de la cochambre y el fasto. Aquí se da muy bien la cochambre y el fasto, a 20 centímetros. Y la anécdota que os he contado, que he hecho el cartel de la feria de mi ciudad. 10 años después de que tú lo esperaras. De que realmente con bastante retraso. Eso, pero no es conmigo, es con todos los creadores. Málaga es así, Málaga vive como en las nubes. Sus creadores se tienen que ir porque no hay... ¿Será porque aquí hay muchos? Hay muchos.
hay muchos poetas, hay muchos pintores, hay muchos músicos, hay muchos talentos, y no se le puede dar la misma atención a todo el mundo. Y en ese mal revuelto no se le da la atención a ninguno. Para no quedar mal, no se le da a ninguno. Bueno, pues un placer tenerte aquí. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Muchísimas gracias. Mucho éxito. Gracias. Claro que sí. Y ahora vamos a